Hola, ¿qué tal? Les saluda el profesor Leonardo Salas. Vamos a comentar dos de las lecturas de estas primeras semanas del curso de gobernanza. En particular, tenemos la lectura de Aguilar Villanueva y posteriormente la lectura de Jiménez, también sobre gobernabilidad y gobernanza. El capítulo en particular, el inicial que vamos a comentar, es el de Aguilar Villanueva, en donde se ve desde el enfoque de la democracia, la gobernabilidad y la gobernanza, en particular los procesos de democratización que han tenido los diferentes países. Y en particular Latinoamérica, ustedes saben que ha pasado por un proceso de democratización que no acaba y no termina aún de perfeccionar. Entonces, vamos a entender primero el tema de la respuesta que dan los gobiernos a las demandas y necesidades de la población como un elemento central para entender la gobernabilidad en democracia. Pero además, esto beneficia directamente temas de legitimidad y por eso es que la gobernabilidad y la gobernanza se vuelven indispensables y complementarios para entender este enfoque. Bien. Eh, Continuando con esta explicación, vamos a decir lo siguiente también respecto al tema de la democracia. Y es que tiene que ver con que eh, se ha perdido en muchos aspectos en este avance hacia la transición democrática y la gobernabilidad el tema de la conducción social adecuada por parte de los gobiernos. Y eso también afecta la legitimidad en el cargo y además la legalidad en la actuación, aún en democracia, lo cual termina afectando también todo el respaldo que tiene la ciudadanía hacia la democracia. Y eso es un mal que existe en toda Latinoamérica, donde el respaldo ha venido disminuyendo a la democracia. Por eso es que se vuelve fundamental que todas las instituciones y procesos democráticos sí resuelvan el tema de las necesidades de la sociedad, pero además que lo hagan con legitimidad política y eh, que tengan también la eficacia directiva. ¿Okay? La eficacia directiva se entiende como la capacidad que tienen los líderes ejerciendo sus puestos públicos con un desempeño adecuado y con una percepción adecuada también de respaldo a su gestión. Por eso es que podríamos agrupar dentro de lo que menciona Villanueva varias fallas, en particular él menciona 4 esenciales fallas que lo señala principalmente para el caso mexicano. Hay que recordar que Aguilar es mexicano, aunque ha impartido lecciones en diferentes universidades también y de Europa. Tuve la dicha de conocerlo y además él menciona entonces en estas fallas, las fallas institucionales, las fallas fiscales, las administrativas y las políticas. Y en esto tiene muchísimo que ver efectivamente el papel de quienes desempeñan puestos directivos, es decir, de alta jerarquía en los gobiernos. Entonces, cuando hay fallas institucionales, se puede caer en ilegalidades, pero además en corrupción y en arbitrariedad y en conflictos de poderes. Cuando tenemos fallas fiscales, tenemos una generación de desequilibrios en la justicia social, inequidades y adicionalmente problemas de evasión y de ilusión que terminan generando en la población grandes problemas para entender reformas fiscales, por ejemplo, porque se perciben como injustas y como inequitativas. Fallas administrativas, que precisamente es uno de los campos muy importantes donde la formación y la administración pública debe atacar, y es respecto a hacer las cosas con calidad, con legalidad, ¿verdad? Pero además con un orden y una organización del trabajo adecuada, de manera que las relaciones gubernamentales, intergubernamentales
y además interorganizacionales sean las adecuadas y con los costos adecuados, de manera que se generen procesos de calidad y así también impacten positivamente a la ciudadanía en, eh, en su demanda por servicios. Y las fallas políticas, sin duda alguna, ¿verdad? Que también son muy percibidas en la población y respecto a las alianzas, las negociaciones, los pactos, eh, si se percibe algún tipo de oportunismo o de alianza política, ¿verdad? Todos los conflictos que puede haber y además en la conformación de actores que están implicados en la toma de decisión y en la gestación de estos elementos para la adecuada gobernabilidad y gobernanza. Entonces, menciona Aguilar que todas estas fallas terminan afectando la efectividad del gobierno, su reputación, ¿verdad? Y de alguna manera hay otros elementos aparte de estos que se pueden considerar internos, es decir, propios del gobierno, propios de un país. Hay otros factores que son los exógenos y ahí entra todo el tema de la globalización, de las tecnologías, de la economía digital que tenemos hoy tan dinámica y tan compleja, que le gana su carrera a los gobiernos en cuanto a adaptación a la nueva realidad, donde tenemos movilización de capitales muchísimo más rápido de lo que puede regularlo el gobierno. Y tenemos también un problema que es la individualización de la sociedad, lo que otros autores llaman la pérdida de capital social, ¿verdad? Entonces, esta falta de elementos comunes en una sociedad que tiene sentido a su vida cotidiana y a su pacto social hacen muy difícil la gobernabilidad en estos días. Eh, y además termina generando entonces los dos grandes efectos que Aguilar menciona como la ineficiencia y la insuficiencia, ¿verdad? Por un lado, la prestación ineficiente de servicios públicos y por otro lado, también la poca capacidad y la insuficiencia de poder entonces tener gobiernos que rindan adecuadamente ante lo que demanda la ciudadanía. Y es ante ese panorama que surge la gobernabilidad y la gobernanza como elementos importantísimos de cara a desarrollar un mejor sistema democrático y una mejor prestación de servicios. Bien, adicionalmente tenemos la lectura de Jiménez, que lo que hace es mencionar dentro de estos dos aspectos que hablábamos recién de Aguilar, de gobernabilidad y de gobernanza, eh, varios aspectos con los cuales él define y entramos ahora a explicarlos. La gobernabilidad, él la señala, me refiero a la lectura de Jiménez, como las relaciones que existen entre el individuo y la sociedad. Lo que hablábamos antes de ese pacto social, ese orden social adecuado para la convivencia sana, armoniosa y adecuada en una sociedad y que permite, por medio del gobierno, la canalización de demandas sociales para satisfacer adecuadamente estas que les menciono. Pero además también la gobernabilidad se enfoca en un ejercicio adecuado del poder político. Y ese ejercicio adecuado del poder político pasa no solo por actores legitimados, con capacidad de negociación, con capacidad de escucha y de comunicación, sino que también por un tema de legitimidad, ¿verdad? De respaldo y de confianza de la ciudadanía a las actuaciones del poder político, y eso termina generando estabilidad, que es uno de los objetivos centrales de la gobernabilidad. Entonces, esto, digamos, como concepto que ustedes pueden ampliar en la lectura, pero además, cuando se dan los problemas de gobernabilidad o cuando hay ausencia de gobernabilidad, terminamos generando desinstitucionalizaciones, es decir, que la institucionalidad se va perdiendo, se va desgastando, se va minando, y es un proceso que estamos viendo hoy en diferentes partes del mundo y nuestro país no escapa a eso, ¿verdad? Hay instituciones que han perdido legitimidad, que han perdido presencia y esto es un mundo dinámico, entonces esta institucionalidad a veces se fortalece,
¿verdad? En procesos, por ejemplo, ahora como los de la pandemia, en donde se ha fortalecido la institucionalidad de las entidades del sector salud, ¿verdad? Pero tenemos por otro lado otro tipo de instituciones que se ven afectadas por situaciones también del entorno y que hace que vayan perdiendo su capacidad de respuesta a las necesidades sociales. Se me viene, por ejemplo, en este momento a la cabeza el tema de la satisfacción de necesidades sociales como la vivienda, ¿verdad? Y de los avances que debería estarse teniendo en este sector y no se están dando, y más bien está anquilosándose el proceso de una adecuada atención al tema de la vivienda en el país, ¿verdad? De la generación del empleo también, de la generación de la activación económica también. Bueno, entonces hay instituciones que tienen que ver con eso, que están perdiendo su papel y están desmoronándose precisamente por la falta de respuesta. Pero además también tenemos la desideologización y la despolitización. Eh, Hay muchos actores políticos que hoy pretenden desmarcarse de temas ideológicos, no quieren que se les etiquete, quieren aparecer más bien como apolíticos, ¿verdad? Como si no tuvieran colores. Eh, y desde esa perspectiva, cuando no se tiene una ideología clara y no se tiene un, una visión política clara con la cual comunicar y se pretende ser neutro, tenemos entonces una pérdida de enfoque en la sociedad y una pérdida también de enfoque en el liderazgo, porque al final de cuentas las ideologías y los enfoques políticos dicen mucho de quién es una persona, de quién es un partido político, hacia dónde va, cómo camina, y es importante tener eso claro, ¿verdad? Como dicen por ahí, si uno no sabe para dónde va, cualquier camino pues da lo mismo, ¿verdad? Cuál se tome. Entonces, es importantísimo que estos procesos de ausencia de ideología y de ausencia de elementos políticos se retomen, porque al final de cuentas lo que estamos perdiendo es identidad, compromiso y motivación también. Y eso se mezcla con la atomización política. Hoy tenemos múltiples partidos políticos, múltiples actores. Cuesta diferenciar cuáles son sus postulados propios, que los identifiquen y que los hagan ver como una propuesta en algún sentido en particular. Y por otro lado, aparecen entonces actores tan relevantes como los organismos internacionales. ¿Por qué? Porque tenemos hoy un tipo de gobernabilidad que está dejándose de lado por parte de ciertos gobiernos, pero que esos vacíos están siendo llenados a veces por organismos internacionales. Y entonces, si el país no decide, termina decidiendo indirectamente otros organismos producto de cooperaciones o producto de inversiones públicas o producto de préstamos, con los cuales van ligados a cumplir ciertos estándares o ciertas modificaciones o ciertas reformas. Entonces, se entrega la gobernabilidad de un país a otros organismos, pero eso es por la deficiencia de los gobiernos. Entonces, hay que retomar esa capacidad y ese poder que tienen los gobiernos de autónomamente o soberanamente decidir sobre los asuntos de su país. Y por otro lado, tenemos el tema de la gobernanza, que se entiende en particular como el buen gobierno en procura de elementos de desarrollo y de lucha contra la pobreza. Y además, que existe consenso en este concepto, además encontramos que esta gobernanza se ejerce a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Por qué? Porque se involucra actores no estatales. A diferencia de la gobernabilidad, en la gobernanza, el papel estatal y el papel del gobierno ya no es el único, ya no es monopólico, inclusive ya no es un papel central, ¿verdad? No es una visión estadocéntrica, sino que más bien va a ser un actor más con importancia, ¿verdad? Me refiero al gobierno, un actor más importante, pero que no va a ser el único y no va a depender enteramente del gobierno lo que pase por las vías de la gobernanza. Entonces, esto se está moviendo a nivel nacional e internacional. Hoy, decisiones
que se toman en otros foros internacionales terminan afectando decisiones del país, queramos o no. El asunto es que se dan. Por ejemplo, la OCDE. Hemos decidido sumarnos a la OCDE y al sumarse a la OCDE hay decisiones y estándares que nos ponen y que debemos cumplir y que tenemos que caminar en eso. Y eso es un compromiso que se tiene en el país. Entonces, hay estándares que están fijados no por nosotros, sino por otros organismos en otros foros de discusión que tenemos que acoplar al nuestro. Por eso es que se habla también a nivel nacional, en el tema de la gobernanza, que se ve de una manera más horizontal, ¿verdad? Porque ya no es una relación jerárquica del gobierno hacia la ciudadanía, sino que es algo más horizontal, donde el gobierno es un actor más, pero hay otros actores no estatales y que reclaman el mismo peso y la misma voz. Entonces se horizontaliza la toma de decisiones y se vuelve más cooperativa y de alguna manera más en redes, ¿verdad? En redes, pero no redes sociales como las que ustedes conocen, sino en un tejido social diferente para poder complementar la toma de decisiones. Y eso implica mayor capacidad de negociación, más liderazgo, más escucha, más comunicación. Y eso va a implicar también transformar las estructuras institucionales que conocemos. Las instituciones tradicionales que han venido funcionando y la forma de respuesta que tienen de cara a la ciudadanía tiene que transformarse en un modelo de gobernanza. De lo contrario, no van a subsistir, porque el dinamismo de esa horizontalidad que se está dando de actores está caminando, está moviéndose, está haciendo su proceso. Entonces, como un río que va abriendo camino, ¿verdad? De igual manera, las instituciones que no se adapten a este proceso, eh, pues podrían inclusive tener que modificar radicalmente su forma de hacer las cosas para no extinguirse, para no desaparecer. Como les decía, hay también más redes autoorganizadas, muchas en forma de voluntariado, de ONGs, de organización ciudadana, etcétera, que van a plantear interrogantes al papel del Estado y a su protagonismo. Como les decía, ya no es una visión estadocéntrica, sino que se convierte el Estado en un actor importante, pero que ya no es el que tiene la última palabra. Y por eso es que tenemos en esta conformación de redes de nueva institucionalidad y de elementos muy amplios de participación que además propician la transparencia y la rendición de cuentas, llegamos precisamente al punto de encuentro en donde la gobernanza requiere de otro elemento que ustedes conocen en otro curso, que es el tema de políticas públicas para poder llevarse a cabo, ¿verdad? Entonces, el punto de encuentro entre la gobernanza y las políticas públicas viene a ser precisamente la agenda pública y cómo se construye. Pero ese es tema que se ve en otro curso que varios de ustedes están llevando. De momento hasta acá con el tema de gobernabilidad y gobernanza, diciendo que son enfoques complementarios y que son muy importantes de comprender. Entonces, cerramos hasta acá con el análisis de las lecturas. Por favor, hagan el detalle de revisar adecuadamente las lecturas y estamos atentos a lo que avancen ustedes en las actividades que se han puesto para esta semana. Gracias y que estén muy bien.